A ver, yo también de forma muy rápida, porque yo creo que hay varias cuestiones en las que estamos todos de acuerdo y no merece mucho la pena profundizar, pero sí que varias reflexiones de forma telegráfica. Somos la izquierda y no nos podemos olvidar. Quiero decir, Chunta Aragonesista tiene 26 años de historia. Por cierto, Chunta Aragonesista significa en aragonés Unión Aragonesista. Quiero decir que llevamos practicando esto del espacio plural de la Unión desde hace 26 años. Pero somos ciudadanos y ciudadanas, ustedes y nosotros de aquí arriba, miembros de esa gran legión que somos las izquierdas en general, y tenemos muchas virtudes y algún defecto. Y no nos podemos olvidar tampoco de nuestros defectos. Y en uno de los defectos, y con todo el respeto del mundo, que nadie me malinterprete, quería decir una cosa. Enemiga es la derecha. Enemiga es la derecha. El PSOE son adversarios. Izquierda Unida son adversarios. Y no pongo la larga lista del resto de partidos políticos que podrían serlo porque no hace falta, ¿verdad? Pero la derecha es el enemigo. Y las políticas de derecha las encarne quien las encarne en cualquier momento. Las encarne quien las encarne. Yo creo que esto es importante porque si no nos meteremos en un proceso que nos conducirá a muy pocos sitios. En el corto y en el medio plazo. Si me permitís, lo traslado a la órbita sindical. Los sindicatos han hecho cosas muy malas, muy feas, se han equivocado muchas veces. Los partidos políticos también. Son absolutamente necesarios comisiones obreras y UGT. Y cierro la reflexión diciendo, tenemos que tener mucho cuidado porque entre nuestras compañeras y nuestros compañeros, y no digo que se haya producido hoy esta reflexión, que no se ha producido, pero sí que la he oído yo muchas veces allí de donde vengo, de Zaragoza, se producen demasiados pensamientos fáciles y asertos fáciles que suenan muchas veces a viejo falangismo con respecto a la democracia, con respecto a los partidos políticos y con respecto a los sindicatos. Y desde la izquierda, Y desde la izquierda. Por tanto, reflexión, amigos y amigas, y detenida. Otra cuestión más. Nosotros, si me habéis oído al principio de intervención, he dejado muy claro, sin intentar atacar a nadie, que soy nacionalista y que quiero estar en espacio plural, porque además creo que si España no existiese habría que inventarla, porque nos sirve de plataforma para construir un proyecto que yo creo que compartimos todo, que es el proyecto europeo. Chunta Aragonista está trabajando en espacio plural. Vamos a ver qué juego nos da, vamos a ver qué posibilidades de trabajo tenemos, yo creo que muchas, y está trabajando a la vez en el partido europeo al que pertenece, que se llama la Alianza Libre Europea, que comparte grupo con los verdes. Y estamos intentando trasladar este debate, ya sé que esto es muy complejo, pero en esa complejidad trabaja la izquierda. Estamos intentando trasladar este debate que hemos tenido aquí intenso durante todo el día, también al seno de la Unión Europea, y me gusta mucho que Laia haya dicho lo que está diciendo, porque en este momento este debate sobre la unidad de la izquierda no es un debate español, no es un debate aragonés, ni catalán, ni valenciano, ni gallego, ni español, es un debate europeo. Es un debate europeo porque donde nos la jugamos no es en el Congreso de los Diputados, nos la jugamos en las Corts Valencianas, en Cataluña, en Aragón, en Galicia, en Andalucía, pero también nos lo estamos jugando en el resto de nuestro espacio social, cultural, económico de referencia, que es Europa. Y esa es nuestra batalla. La batalla de la izquierda es cómo tejer un discurso propio desde el respeto a la singularidad, teniendo en cuenta la diferencia y, sobre todo, creciendo en común. Y esto es muy complicado. Muy, muy complicado. Por eso llevamos 3 años juntándonos, contando nuestras penas muchas veces, tomando unas cañas, evidentemente aprobando posiciones comunes, ensayando un modelo de cooperación, de cooperativa política, que eso es espacio plural, y yo quiero reseñaros y resaltaros una cuestión muy importante. Desde el respeto por la diferencia. Y porque esa diferencia existe por alguna razón. No voy a etiquetarla, existe por alguna razón. Por tanto, nosotros lo que vemos es que se puede construir, que es momento de construir, y sobre todo huimos mucho del intento de victimizar a las organizaciones de izquierdas frente al discurso de la derecha. Nosotros tenemos una alternativa, solo tenemos que plantearla. Tenemos la alternativa. Yo creo que late, está tejida, está construida, la tenemos que adaptar. Y lo que nos falta es poder tejer
un mínimo de hilazón en un proyecto que es complejo. ¿Por qué digo todo esto? Y termino ya, evidentemente. Porque muchos de los que estamos aquí no hemos querido estar en proyectos monolíticos, donde hay una verdad revelada, sea esta del color que sea, y que se impone desde determinada posición y que además analiza cualquier situación desde esa verdad revelada. Por eso existe, entre otras cosas, espacio plural, porque es plural. Y porque una de las características fundamentales de este espacio es la pluralidad. Y acogeremos, yo creo que a todo aquel que esté en ese ámbito. Y por eso cada vez, yo creo que hoy una de las cosas buenas que ha tenido la reunión de Sevilla, entre otras, ha sido que hemos acogido también para debatir conjuntamente a Primavera Andaluza y al espacio ecosocialista. Y vamos a seguir creciendo, y yo espero seguir creciendo y que podamos seguir articulando una propuesta en común. Pero yo insisto, desde la dificultad que tiene, yo creo que en esta sala casi todos sabemos la dificultad que tiene esto. Muchas gracias.